reingresando. Hoy estamos pues de manteles largos con la participación que tenemos hoy, el auditorio que tenemos hoy para esta conferencia. Volverlos a mencionar a la doctora Rosario Domínguez del Centro de Investigaciones Históricas de la UAC, a la presidenta de la Asociación Nacional de Guías de Turistas de México, a licenciada Rosalba, a Gabriel Chávez, secretario de la misma asociación, y pues un buen número de compañeros. Tenemos gente de la Ciudad de México, de Cuernavaca, de otros lados, que nos están visitando en esta conferencia el día de hoy. Bueno, pues vamos a presentar a nuestra ponente. Les decía en un principio, es una chica muy interesante, es de la nueva generación de guías de turistas. Creo que los guías de turistas ganamos muchísimo con su inclusión al gremio. Ella es licenciada en turismo por el Instituto Campechano, cuenta con un máster de periodismo de viajes por la Universidad Autónoma de Barcelona y 2 diplomados impartidos por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, la Oficina del Historiador de La Habana y de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, así como Radioeducación y Conaculta. Actualmente, como les decía, es guía de turistas certificada de la última generación y ha sido coautora en los libros de Viajes y Viajeros Olvidados, ahí donde se quiebra la piedra, del proyecto Hub, edición Campeche, así como de la revista monográfica de periodismo de investigación How Moscow, realizada en Moscú, Rusia. Desde el 2014 ha colaborado a través de artículos y reportajes en la promoción y difusión del patrimonio cultural y natural de Campeche, en diversos medios como Crónica de Campeche, TRC, Revista Yucatán, Maya Touristics, RGB, Revista de Viajes, así como las páginas web Tejiendo Mapas y Chelita Travel. Ha participado en diversos eventos académicos nacionales e internacionales, como la muestra de cine de la montaña de los Pirineos de la Seu d'Urgell en España, la conferencia de periodismo de viajes de Campeche al mundo, en la Universidad Cooperativa de Colombia y en el Foro de Aprovechamiento Sustentable y Conservación de la Diversidad de la Red Indígena de Turismo en México, en Ekbalam, Yucatán. Actualmente promueve la conservación de aves y la apreciación de los valores patrimoniales a través de los proyectos Fotoviajeros del comité organizador del Festival de Aves El Tormento en la zona de los ríos aquí en el estado de Campeche. Esta tarde pues nos va a presentar un trabajo pues que ha hecho una investigación seria sobre este personaje, una gobernante en la ciudad maya de Etzna, que está ubicada muy cerca de la ciudad de Campeche, unos 55 kilómetros de la ciudad de Campeche. Hizo la investigación histórica y también, como mencionábamos, para los que no estaban, ya publicó una novela sobre este personaje en el mes de noviembre del año pasado. Pues ahora vamos a ver la parte histórica, pues tuvo un trabajo de investigación para realizar dicha novela y es la que nos va a compartir el día de hoy. Pues bienvenidos todos. La charla va a durar aproximadamente 1 hora. Después tendremos 15 minutos para preguntas. Las preguntas, por favor, nos las hagan llegar a través del chat. Nos van escribiendo sus preguntas para que al final se respondan. Pues sin más comentarios, bienvenida Bere y adelante. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias pues por este espacio, por brindarme este espacio a través de la Asociación de Guías Payambé, que afortunadamente soy parte. Y también quisiera agradecer la compañía de todas las personas que el día de hoy nos están acompañando, a la doctora Rosario, que bueno, teníamos por ahí una presentación pendiente. Me da mucho gusto que el día de hoy me acompañe aquí también a la licenciada Rosalba, al licenciado Gabriel Chávez de la Asociación de Guías de Turistas Nacionales, porque pues bueno, siempre han estado respaldando nuestro trabajo y es todo un honor que nos acompañen, y a todos, en verdad, a todos los que esta tarde se están tomando su tiempo, pues bienvenidos sean y espero que los disfruten tanto como yo.
El día de hoy, pues bueno, vamos a hacer una presentación sobre una recopilación del resultado de diversas investigaciones de investigadores tales como Antonio Benavides, como Román Piñachán, como Carlos Payán Gayol. A través de todas estas investigaciones, nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy es todo un viaje a través de lo que es esta ciudad increíble que es Etzna. Vamos a conocer un poco de sus investigaciones, vamos a adentrarnos tantito a lo que es la epigrafía y eso nos va a permitir conocer algunos personajes muy particulares como son sus gobernantes hasta llegar a esta Ich Ahau, esta mujer maya gobernante que se le conoce como Ishbab. Bien, y para iniciar esta presentación, yo quería compartirles esta imagen en donde es una fotografía de la gran acrópolis de Etzna, que sin lugar a dudas es, bueno, es el edificio sede de esta gran ciudad y de que muy probable en este lugar estuvo y recorrió y pasó alguno de los personajes que el día de hoy vamos a estar platicando, ¿no? Entonces es como la postal que nos regala Etzna cada vez que vamos a este lugar. Creo que tenemos un pequeño dilema. Vamos a ver si ya... Listo. Bien, antes de adentrarnos un poquito más al tema, vamos a conocer un poco de las exploraciones e investigaciones que se han hecho en este sitio. Como cualquier otro sitio arqueológico, pues bueno, ha llevado toda una serie de investigaciones. Esta fotografía, por ejemplo, es de 1943 y es muy ilustrativa, a mí me encanta, porque se ve precisamente la crestería de este edificio, los 5 pisos allí al final, y podemos ver a todas las personas que están trabajando, ¿no? Entonces, nos da una gran idea sobre cómo debió de haber sido este sitio en un principio. Muy diferente a esta increíble imagen, ¿no? Bien. Ok, atención. Creo que estamos teniendo un problemita aquí. Listo. Bien, pues la primera mención que nosotros tenemos de Etzna la hizo este señor que ustedes tienen a su izquierda, que es Theobald Mahler. Este fue un gran explorador austriaco, uno de los grandes exploradores del mundo maya. Él llegó a México como parte de la milicia del emperador Maximiliano y bueno, gustaba de hacer estas exploraciones y para 1887 fíjense que llegó a este lugar que se llama Lubna, que es el puntito rojo que tenemos en la parte de abajo, y estando allí, sus guías le dijeron, bueno, le hablaron de Etzna, pero sin embargo le dijeron que ahí no había ningún vestigio en pie, no valía la pena visitarlo. Entonces, Lubna se encuentra apenas a unos 10 kilómetros de Etzna, muy cerquita, de hecho muy cerquita también de Alfredo B. Bonfil, de esta comunidad, y a pesar de que Theobald Mahler estuvo muy cerca de Etzna, no llegó. Sin embargo, en sus crónicas, pues deja plasmado de que le hablaron precisamente de este sitio. Unos 20 años después, unos trabajadores de la finca de Jontún, este puntito que vemos en la parte superior, cerca de 1906, pues bueno, notifican al gobierno sobre la existencia de vestigios precolombinos, ¿no? Y muchos de nosotros sabemos que la mayoría de las estructuras mayas lo conocen las personas de la comunidad antes de que llegue cualquier explorador. Bien, esta imagen que tenemos aquí es de 1927 y el personaje que está encerrado en rojito es Nazario Quintana Bello. Tuvieron que pasar cerca de 20 años para que este señor, quien fungía como inspector de monumentos arqueológicos, elaboró oficialmente el primer reporte de Etzna. Y a partir de este primer reporte, pues bueno, se elaboran toda una serie de trabajos en el sitio. Pero me gustaría que apreciáramos bien la fotografía. Se encuentra acompañado de 3 personajes y estos personajes, pues bueno, tienen unos bloques glíficos, no sé si los alcanzan a ver en la parte de adelante, tienen una serie de bloques glíficos y estos fueron encontrados en el costado oeste del edificio de los 5 pisos, es decir, la primera foto inicial que nosotros vimos estaban en la parte de abajo, estos bloques glíficos. A partir de Nazario Quintana Bello participaron toda una serie de investigadores. Tenemos a Federico Mariscal un año después,
Alberto Ruz Lulier, el descubridor de la tumba de Palenque, estuvo trabajando en Etzna. También tenemos a George Andrews, que hizo la primera monografía del sitio. Ray Matheny en los años 70. Él, fíjense que él hizo una aportación bien importante. Estudió el sistema hidráulico de la ciudad, que el día de hoy es una de las grandes sistemas de ingeniería que puede tener un sitio prehispánico como es este. También estuvo trabajando Román Piñachán, quien estuvo haciendo exploraciones y ayudó a restaurar la plataforma de los cuchillos. En el 86 estuvo trabajando Luis Millet Cámara y él estuvo laborando con refugiados guatemaltecos a través de un programa de trabajo. Entonces, gran parte de lo que nosotros vemos ahorita limpio cuando vamos a visitar esta ciudad, pues bueno, tiene trabajo de estos señores y claro, también de estos investigadores, pero de los refugiados guatemaltecos que tuvieron en Etzna una oportunidad para desarrollarse, ¿no? Llegamos a Antonio Benavides, quien, bueno, él desde 1988 ha realizado toda una serie de trabajos en Etzna y que pues bien vale mencionar, ¿no? Que en su gabinete de trabajo ha tenido a grandes investigadores como parte, precisamente platicábamos antes de ingresar de la doctora Rosario Domínguez, que ella descubrió uno de los mascarones, increíbles mascarones que hay. Y bueno, a mí me gustaría hacer particular la figura de Carlos Payán Gayol, quien, bueno, hizo una gran aportación en cuanto a lo que es la epigrafía. Bien, aquí vamos a ver algunas pequeñas imágenes. Si ustedes observan, esta es de los años 40 y se pueden ver estos señores con estos grandes bloques glíficos, se le llaman estelas, y que bueno, tienen allí a los personajes, ¿no? Cuando los estaban encontrando. Este es el templo de los 5 pisos, ya cuando estaba un poco más excavado de la primera imagen que les mostré. Y cómo ha ido cambiando 40 años después de que ya está un poco más abierto el Templo de los 5 pisos y esta gran acrópolis. Hasta que el día de hoy, pues bueno, tenemos esta ciudad increíble, esta foto aérea es súper bonita, muy conservada y que bueno, es una ciudad que, como bien comentábamos al principio, está muy cerca de Campeche. El mapa que pueden ustedes ver en su costado izquierdo es un plano de la ciudad y nos muestra cerca de 20 estructuras que son las que están abiertas al público, las que se pueden visitar, y es el núcleo, es cerca de unos 6 kilómetros. Sin embargo, muy posiblemente la ciudad fue muchísimo más grande y pudo llegar a tener en su época, su mayor periodo de expansión, cerca de 25,000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad muy, muy grande. Y bueno, lo que hoy nosotros visitamos es esta gran ciudad. Allí podemos ver la gran acrópolis, se alcanza a apreciar un poquito del juego de pelota, se alcanza a observar el Nojochná. Y generalmente cuando llevamos a visitantes como guías de turistas, la gente se maravilla, ¿no? De encontrar una ciudad tan increíble como Etzna, pero a mí me gusta mucho hacer un ejercicio de creatividad con ellos, porque si bien lo que estamos viendo ahorita es grandioso, en realidad estamos viendo la obra negra. Entonces hay que ponerle un poquito de imaginación para ver que la ciudad en realidad fue increíble. Fue en su época de esplendor para tratar de imaginar cómo eran estos edificios bien estucados, con todos sus cimientos bien pintados. Entonces debió haber sido muy, muy bonito. Y una de las particularidades que tiene este sitio es que tiene una red hidráulica increíble que rodeaba la ciudad. Ya les mencionaba yo el investigador. Y podemos nosotros observar que, bueno, aquí está la red hidráulica y la foto de la página, la foto de la derecha es una foto actual, es reciente, se tomó cerca de las fortalezas, entonces podemos ver que aún existen vestigios de esta red hidráulica y que se hizo precisamente porque la ciudad fue asentada en un valle y pues no tenemos fuentes de agua cercanas. Entonces era necesario abrir estos canales para que se pudiera hacer la captación de agua de lluvias. Eran unos ingenieros increíbles. Bien,
También esta ciudad tiene otra de las particularidades súper bonitas que a mí me encantan, que son este par de mascarones que están hechos con estuco modelado y que muy posiblemente representan a la deidad Kinich Ahau, y que para mí son tan bonitos porque quedan muy poquitos en el mundo maya. El hecho de que nosotros todavía los podamos tener en el sitio, que puedan tener algunos vestigios de color, podemos ver por aquí en sus ojos un poco oscuro, la parte negra, hay unas partes azules por ahí aún verde, es una aportación increíble de esta ciudad. Y bueno, de aquí en Etznat también tenemos un juego de pelota y también podemos encontrar pues toda una serie de estelas que fueron halladas en este lugar. Cerca de 30 estelas, más de 30 estelas, 33 estelas. También fueron encontrados 2 altares jeroglíficos y dos escaleras jeroglíficas, perdón, y un altar portátil. Y bien, yo me gustaría ser muy puntual en esta flechita roja que observamos aquí, que nos hace referencia a estos cartuchos glíficos que hay, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Sí? Pues bien, eso es precisamente escritura maya y yo sé que muchos de las personas que el día de hoy nos están acompañando pues saben un poquito del tema, sin embargo los que no vamos a ahondar ligeramente. Esta escritura maya pues bueno tiene dos tipos es una escritura muy completa que está compuesta por dos dos tipos, vamos a llamarle. El primero está en la parte superior, en la izquierda, se llama logogramas, y el segundo son signos fonéticos o sílabas. Y esta imagen de este vaso cerámico, pues nos muestra precisamente estos personajes, a estos Sif, que lo que hacen es precisamente pintar y escribir. Bueno, esta historia, este señor se llama Yuri Norosov, es una historia que muchos saben, es muy conocida en el mundo, pero es muy particular y vale la pena resaltarlo. Este señor es un ruso y fue un lingüista, un epigrafista y tuvo un papel clave en el desciframiento de la escritura maya. Su historia se basa, prácticamente es muy singular, se basa en que él formó parte de las tropas soviéticas de la antigua Rusia y cuando ellos llegaron a Berlín, tomó de la biblioteca de este lugar, de Berlín, 2 ejemplares. Uno era un libro que se llama Los Códices Mayas y que es una reproducción de los códices de Dresde, de Madrid y de París. El que nosotros vemos aquí en la parte derecha es un ejemplo del códice de Dresde y tomó el segundo libro que es La relación de las cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa. Entonces, a partir de este hallazgo, este señor lo que hace es darse la tarea de probar que efectivamente todas estas figuras que nosotros vemos aquí, pues no eran nada más símbolos, sino al contrario, eran escritura. Y él tiene un dicho que es conocidísimo, que vale la pena recalcar, que menciona que lo que fue creado por una mente humana, pues puede ser replicado por otra. ¿Sí? Así pasen 1000 años, siempre el ser humano va a encontrar una solución a los mismos pensamientos que han existido durante generaciones. Entonces, este señor lo que hizo es que se puso a estudiar y concluyó que en efecto esto eran glifos, eran escritura, muy bien, y que como les mencionaba hace ratito, están compuestos por logogramas y por silabogramas. Vamos a ir por partes. ¿Qué es? Los logogramas? Pues bueno, son signos que representan una palabra entera. Y como ejemplo, es este que vemos en la parte de abajo, que significa jaguar y que se pronuncia Balam. Entonces, es súper interesante porque, como nosotros podemos ver, es la imagen de la cabecita de un jaguar. De hecho, se le ve el ojito, se le ve el colmillo, se le ve la oreja y también se le ve parte de estos puntitos. Entonces, con esta imagen, con este logograma, los mayas podían decir que se trataba de un jaguar. Lo mismo pasa con blanco y con cielo. Y nosotros actualmente también tenemos logogramas. Por ejemplo, esta imagen pues significa baño, hombre-mujer, y es mundialmente conocida
así nos vayamos a un país con otro idioma, francés, inglés, chino, japonés, siempre vamos a encontrar este mismo logograma y siempre vamos a poder entenderlo. Es muy universal. De la misma manera, los mayas utilizaban algo muy similar. Y los mayas también utilizaban algo que se llama silabograma, es decir, que con la unión de una consonante con una vocal, lograban conformar una sílaba, ¿sí? Por ejemplo, aquí la CH con la A sería cha, la K con la A sería K, y entonces es la manera en cómo van jugando para formar este tipo de palabras y a través de estas, pues bueno, pueden crear lo que es escritura maya. En total, entre logogramas y silabogramas, la escritura maya está compuesta por cerca de 800 signos. Nosotros, nuestro castellano, utilizamos 26. Entonces, el margen es increíble, pero también lo más increíble es poder entenderlos. Un ejemplo de estos silabogramas, por ejemplo, este es nuestro. Por ejemplo, la B, la L y la A sería bla, lo mismo para brócoli, la B, la R y la O sería bro. Algo muy sencillo, ¿no? De entender, pero ya cuando nos adentramos a temas mayas, pues cambia un poquito la perspectiva. Y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se utilizan precisamente estos logogramas y silabogramas. Vamos a empezar con esta imagen de jaguar en la parte superior izquierda es un logograma, fue el que ya vimos, en donde se observa precisamente con una sola imagen que me está hablando de un jaguar. Bien, las siguientes tres imágenes hay que poner atención. Las dos superiores de en medio y en la derecha y la inferior izquierda. Si nosotros observamos, todas contienen el jaguar, ¿sí? Pero en algunas tienen anexadas un glifo. Estos glifos se les llaman complementos fonéticos y que muchas veces fueron utilizadas por los escribas mayas para evitar ambigüedades en las palabras. Es decir, por ejemplo, Balam le anexaban el glifo ba y luego Balam para que en efecto nosotros supiéramos que se trataba de un Balam, jaguar. En este caso es lo mismo, tiene el glifo ba, el logograma Balam y el complemento fonético ma, balama. Y por último, tenemos un ejemplo de cómo son las sílabas. Aquí también dice Balam, pero a través de sílabas. No utilizan ningún logograma. Por ejemplo, tenemos ba, la y ma. Y quiere decir lo mismo, jaguar. ¿Sí? Es importante recalcar que la escritura maya es todo un arte y que estos señores eran verdaderos artísticos, entonces tenían un margen muy amplio para poder establecer y expresar, ahora sí que a su gusto o al gusto del gobernante que mandaba a hacer estas estelas, pues lo que quisieran ellos establecer. Otro de los personajes que me gustaría platicarles es esta señora, Tatiana Proskuriakov. Ella es una rusa americana y esta señora es muy conocida por estos dibujos, el que vemos en la derecha. Hacía unos dibujos excelentes, pero su gran aportación al tema que estamos hablando hoy es que ella señaló que las estelas, los primeros piedras que veíamos, las estelas, lo que veíamos en un principio, en realidad hablan de un discurso político, ¿sí? En realidad nos hablan de los gobernantes, de su nacimiento, de su entronización, de sus ascensos militares, y que cortaba totalmente en el momento cuando ella dice esto sobre esa idea de que, bueno, estas estelas... No sé si me escuchan, a ver. Sí, sí. Yo sí escucho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan a Berenice? Sí, sí, te escuchamos, Bere. Okay. Sí, se está saliendo. Ay. Ya me había emocionado. Bien, entonces la gran aportación que hace Tatiana Proskuriakov es que dice que las estelas en realidad tienen un discurso político y nos habla precisamente de lo que hacían los gobernantes y que rompe con esta imagen de que las inscripciones eran solamente astronómicas, eran solamente calendáricas, ¿sí? Y el tercer personaje que me gustaría compartirles es este señor, Carlos Payán Gayol, que ya lo había mencionado en un principio. Este investigador hizo un gran aporte a lo que es ESNA,
porque publicó su tesis de maestría, que es la que nosotros vemos en la parte derecha, y en la que él, bueno, hace todo un estudio, un epigráfico de los monumentos que tiene Etzna y habla, como bien menciona su título, de la secuencia dinástica, de algunos glifos emblemas, y nos habla precisamente de estos jeroglíficos que pudo haber encontrado en Etzna. Y es aquí, a partir de Carlos Payán, en donde se empieza a tejer, pues bueno, esta historia. Bien, Carlos Payán hace en su estudio una amplia análisis de las inscripciones de Etzna. Y actualmente nosotros llamamos a este sitio así. Etzna, su nombre significa casa de los Itzáes y posiblemente sea pues una adaptación de la palabra Itzna. Sin embargo, su nombre no siempre fue así y Carlos Payán nos dice que en Etzna fue encontrado este glifo emblema que se lee Cujul Guaygual Ajao, ¿sí? Que fue encontrado en la escalera jeroglífica 2 y que, como ustedes pueden observar, tiene la imagen de perfil de un personaje, tiene una gran orejera y también tiene una serie, bueno, tiene unas bandas cruzadas, estas que vemos aquí. Este glifo hacía una referencia geográfica de Etzna como una ciudad política y es uno de los glifos que se destaca por su mayor aparición en los monumentos de Etzna y que se usó muchísimo para todo el dominio territorial del sitio. El siguiente aporte que nos hace Carlos Payán es que nos encontró uno de los topónimos de Etzna, otro de los nombres de las ciudades. Este topónimo aludía a una realidad geográfica, es decir, a una región, y se le llama Sapnal, ¿sí? Entonces, es una representación iconográfica muy particular del crótalo de la serpiente. Si ustedes pueden observar estas pequeñas ondas que vemos aquí, que están delineadas por puntitos, pues en efecto parecen los anillos, ¿sí? El final de la colita de la serpiente, estos anillos que hacen ruido al moverse, y que es un glifo que está asociado biológicamente a la serpiente de cascabel y astronómicamente también a la constelación de Pléyades, que es un conjunto de estrellas. Y bueno, Carlos Payán nos dice que en pláticas con personal del INA que labora allí en Etzna, y cuando se empezó a trabajar, allí había una cantidad excesiva de serpientes de cascabel. Entonces, muy posiblemente, por eso también se le llamó a la ciudad Sapnal. Y por último, tenemos otro de los topónimos de Etzna, a como se le llamaba este lugar, y se lee Huacapnal. Este fue encontrado en una de las estelas del sitio. Este significa lugar de la sexta tierra. Y es uno de los topónimos muy particulares porque su uso fue restringido a un gobernante en particular, ¿sí? Al gobernante número 3, que se llama Calchanchac, y que más adelante lo vamos a ver. Entonces, vale la pena recordar un poquito estos topónimos que acabamos de ver. Bien, gracias a este análisis que hace Carlos Payán, análisis epigráfico, gracias a todos los vestigios arqueológicos que se han encontrado, pues nos hablan acerca de que Etzna fue una gran ciudad, no fue cualquier sitio, que durante cerca de 200 años, del 600 al 800, tuvo un incremento demográfico increíble, llegaron a haber, bueno, se estima que llegaron a haber cerca de 25,000 habitantes, y que también fue un sitio tan interesante que tuvo vínculos con otras regiones del mundo maya. Y estos vínculos pudieron haber sido comerciales, políticos, de intercambios arquitectónicos, que ahorita vamos a conocer un poquito más. Bien, esta imagen que tenemos es de Calakmul y yo quería empezar con la relación que tiene Etzna con otros sitios, con este, porque fíjense que Carlos Payán encontró un glifo foráneo aquí en esta ciudad y se trata precisamente del glifo emblema de la dinastía Kang,
que, como nosotros podemos observar muy bien, pues bueno, se observa la cabeza de esta serpiente, ¿no? Cabe importante señalar que que Calakmul fue un estado muy poderoso, muy ambicionista, muy expansionista. Entonces, el hecho de que se haya encontrado un glifo emblema de Tzna en la ciudad nos habla de que posiblemente habían vínculos. Y nos habla también de que Calakmul siempre buscaba aliados políticos. Generalmente, él era como el estado gobernante con mayor poder hegemónico y político y creaba toda una red de alianzas con otras ciudades muy, muy distantes. En el caso de Tzna, estamos bastante lejos. Entonces, así va creando toda una red de alianzas. Y vale la pena recalcar, pues bueno, este encuentro aquí en Tzna del glifo emblema Cam. Bien. El segundo indicio que es súper particular de que Tzna tuvo una gran afluencia en el mundo maya es este altar que nosotros vemos ahorita. Este altar fue encontrado en un sitio que se llama Altar de Reyes y que a través de un proyecto arqueológico en donde trabajó Iván Sprague, hicieron toda una serie de excavaciones y encontraron este altar. Y para el motivo de nuestro estudio, pues es muy particular porque si ustedes observan en la parte de los costados, tiene una serie de glifos. En realidad son glifos emblemas y son 13 glifos emblemas. Actualmente solamente se pueden leer 9, los otros están ya muy erosionados, pero estos glifos emblemas, acuérdense que los glifos emblemas nos hablan de un sitio, políticamente hablando, podrían reflejar de los sitios que en aquel entonces, en ese momento, eran entidades consideradas como muy importantes, con gran sacralidad y con gran prestigio. Y lo que les tengo yo encerrados en esta bolita roja, se puede observar el glifo emblema de Tzna. Recuerdan, tenemos la carita de perfil y tenemos esta orejera con las bandas cruzadas. Entonces, este altar número 3, encontrado aquí en Altar de Reyes, menciona a ciertos lugares, como ya les venía mencionando. Dentro de los lugares importantes que menciona este altar se encuentran Tikal, Calakmul y Palenque, que bueno, de por sí ya son ciudades muy importantes, con un gran poder político, con una gran presencia militar. Aquí los podemos encontrar. De este lado tenemos a Calakmul, Tikal, un poco de Palenque, pero también menciona a otros sitios como son Motul de San José, que lo vemos aquí abajito. Aquí tenemos Tikal, aquí tenemos a Chatán. En la parte que actualmente es Belice tenemos a Lamanay o al Tunja, y aquí al norte de la península se encuentra Tzna. Entonces el hecho de que Tzna se encuentre mencionado dentro de este altar y con potencias, vamos a llevar a potencias, y con lugares tan importantes como lo son Calakmul, Tikal y Palenque, pues habla de que posiblemente esta ciudad fue una capital regional durante el Clásico Tardío y que tuvo una gran importancia política. Bien, y la tercera mención que nos habla Carlos Payán es acerca de Tikal. Nos vamos ahora al corazón del Petén guatemalteco. Y fíjense que aquí en Tikal encontraron un entierro dedicado al rey Hassau Chancawil. Este personaje es muy recordado en la literatura maya porque, pues bien, él derrotó al ejército de Garra de Jaguar. Es una historia igual súper increíble, pero bueno, es otra historia. Y bueno, este señor, dentro de sus ofrendas mortuorias, encontraron una serie de huesos esgrafiados y aparecen 2 huesos esgrafiados que son muy particulares para este estudio. Carlos Payán hace un análisis de estos huesos esgrafiados y estos huesos mencionan a señores de distintos sitios. Mencionan a Copán, mencionan a Altunja,
a Lamanay, a Río Azul, a Palenque, y aquí donde les puse en rojito, mencionan al Señor de Etzna. De hecho dice el Señor Divino de Etzna. Y ustedes lo pueden comprobar porque se ve como una partecita de la cabeza de perfil, se ve, eso sí muy claro, la orejera, y se ven estas bandas cruzadas, ¿sí? Entonces el hecho de que también en este entierro número 116 de Tikal siga apareciendo otra vez Etzna como un señor de una capital regional, pues nos hace mención de que fue una gran ciudad, una increíble ciudad de importancia regional. Y bueno, ya entrando un poquito más al tema, ya sabemos que Etzna fue una ciudad importante regional, políticamente hablando. Vamos a conocer ahora un poco de sus gobernantes. Carlos Payán hace una secuencia dinástica con un listado de 10 gobernantes, que son los que nosotros podemos observar aquí. El día de hoy nos vamos a centrar solamente en dos, que es el gobernante número 3 y el gobernante número 4. Y vamos a conocer, pues, quiénes son ellos. Bien, el gobernante número 3, su nombre, se lee aquí abajito, es Kal Chanchak, ¿sí? ¿Qué quiere decir Dios de la lluvia que abre, limpia el cielo? Y está representado por estos dos glifos que ustedes observan. Estos dos glifos son muy interesantes porque si ven el primero que está a la izquierda, se ve la mano que está empuñando un hacha, ¿sí? Esta iconografía, pues bueno, alude a la acción precisamente de limpiar y de filtrar, y es una acción que está muy conectada con el quehacer que hace el dios de la lluvia, precisamente Chak. Y el segundo glifo que tenemos aquí a la derecha, pues presenta ciertos rasgos muy prominentes. Vamos a examinarlos. El primero es que en la parte de su frente se observa, bueno, como un espejo brillante que sobresale de su cabeza. También tiene como una boca, un hocico muy pronunciado, ¿sí? Se observan aquí. Tiene una pupila totalmente redonda. Y de la comisura de la boca sale, bueno, un prominente colmillo que está retraído y que sin lugar a dudas son rasgos de Chak, que aluden a Chak. Entonces, de ahí se deriva su nombre, Dios de la lluvia, que abre o limpia el cielo, Kal Chanchak. Bien, este señor estuvo gobernando del año 649 al 662. Y varias de sus menciones aparecen en la escalinata jeroglífica del Templo de los 5 Pisos. ¿Recuerdan la primera postal que vimos? Ese gran templo increíble, bueno, en la parte de abajo se observa esta escalinata jeroglífica. Y esta fotografía es de cómo Carlos Payán hace este estudio de los glifos, le pone una serie de luces, luz rasante se llama, para poder determinar, de observar, ahora sí, puntualmente cada una de las líneas de estos glifos, porque se pueden interpretar de diversas formas. Bien, Carlos Payán hace un análisis súper cuidadoso de esta escalera jeroglífica y fíjense que los bloques pues estaban fuera de secuencia, muchos se habían perdido, desafortunadamente está incompleto. Sin embargo, él hace todo un análisis de estas conclusiones y llega a una conclusión. Entonces él va como que creando este texto que posiblemente pudo haber existido en esta escalera jeroglífica y que es un texto que se repite en otros lugares. De ahí toman la referencia. Entonces, si nosotros observamos, menciona desde la parte superior hacia abajo, es la atadura de diadema real de, cuando los mayas hablan de la atadura de diadema, en realidad están hablando de la entronización de un gobernante. Los siguientes dos glifos aparecen los que les acabo de mencionar, de su nombre, Calchanchac, ¿sí? Vemos allí la manita que está agarrando esta hacha y de este lado vemos la cara con el colmillo prominente. En la parte de abajo aparece Señor de Etzna. Y si ustedes se acuerdan, el glifo emblema que hablábamos hace un segundito,
era precisamente una cabeza de perfil que tiene esta orejera con las bandas cruzadas. Este que está un poquito erosionado menciona que se hizo bajo la supervisión de, tenemos un glifo perdido por aquí, y ahí aparece Calakmul, bajo la supervisión del Señor Divino de Cam. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos como que a conectar cada uno de estos glifos, y es muy interesante tener en consideración que esta escalera jeroglífica pues era el texto público más importante de la ciudad. Estaba puesto en el edificio más importante de la ciudad, y quien llegara a visitar esa ciudad se iba a encontrar con esto y iba a saber que en efecto este gobernante, el gobernante número 3, Kalchánchak, había sido entronizado. Tenemos las fechas, que es en el año 649, bajo la supervisión de, no sabemos, un señor divino de Cam. Esta escalera jeroglífica nos habla, registra a grandes rasgos dos cosas súper importantes. La primera, que ya murió un gobernante antes, el gobernante número 2, que se llama Sihai Chankawil, que posiblemente pudo haber sido su padre, y por eso sube este gobernante número 3. Y el segundo, muy importante, que menciona que esta ascensión al trono, pues fue bajo la supervisión de un gobernante Cam. Y aquí es súper interesante, es muy puntual, que esta escalera jeroglífica, volvemos a repetir, se hizo en el año 649. Y durante esta época ya estaba gobernando en Calakmul Yugnom el Grande, que bueno, este gobernante tan increíble y que hizo de Calakmul todo un gran poder hegemónico, pues presenta una política ambicionista en donde él lo que hacía precisamente era construir alianzas. Regresamos a la cuestión de las alianzas. Construir alianzas a sitios tan distantes como es Etzna, aquí en el norte de la península. Y bueno, hay muchos ejemplos de las alianzas de Calakmul. Tenemos a Cancuén en el sur, a Moral Reforma en Tabasco, a Ushul, que está pegadito hacia él. Entonces, tenemos una referencia de relación entre Etzna, que estaba gobernada por este señor, Kalchánchak, y de alguna manera bajo el control de Calakmul, de Yugnom el Grande. Bien, de este gobernante, el gobernante número 3, que muy posiblemente fue el más importante que tuvo la ciudad, tenemos dos menciones más. Uno es en la estela número 21, y el segundo es en la estela número 22. Aquí podemos ver la estela en piedra. A veces es un poco difícil observar cada una de las líneas, sin embargo aquí tenemos un dibujo vectorial de Carlos Payán, y si nosotros observamos tenemos a un personaje que tiene una gran indumentaria. Se observan el tocado de plumas, es increíblemente grande, lleva un pectoral, en la mano izquierda es muy importante recalcar que lleva un objeto trilobulado, posiblemente sea una maza de guerra, y en la mano derecha lleva un cetro maniquí del dios Cahuil, que es esta deidad de los linajes divinos, ¿sí? Entonces, iconográficamente nos habla de un personaje con cierto poder político bajo esta ciudad. Y lo importante es esta serie de glifos que les he encerrado aquí en la parte inferior izquierda de la estela, que nos menciona precisamente toda estas frases, ¿no? Esta estela, en realidad lo que está pasando es que están celebrando 10 años en el poder de este señor, ¿sí? Entonces dice que están celebrando la Juntún, y si nosotros leemos cada uno de los glifos, en la parte de al lado tienen lo que significa. Dice que él supervisó, aparece Kalchánchak, acuérdense los dos glifos de su nombre. Del lugar de las 6 tierras, tenemos aquí este topónimo que el bien les mencionaba en un principio, era utilizado solamente para este personaje. Del lugar de los crótalos es el otro topónimo que tiene Etzna, y al final menciona sobre el señor divino de Etzna,
el hombre de 4 cielos. Entonces, en realidad, lo que el Señor está haciendo es una supervisión de esta celebración de 10 años en el poder, ¿sí? Vale la pena recalcar que esta es una de las estelas más bonitas que tiene Etzna, una de las mejor preservadas, y para mí yo creo que es una de las estelas que ha recorrido gran parte del mundo. Estuvo en París, estuvo en Alemania. Afortunadamente, ahorita está de regreso con nosotros y bueno, la última vez que la vi estaba en el museo, en el MUMA, aquí en Campeche. Está expuesta en el Museo del Baluarte de San Miguel. Entonces vale la pena ir a conocerla y observarla y encontrar cada uno de estos puntos. Bien, además del gobernante número 3, tenemos ahora sí una mención súper particular, que es la de la gobernante número 4. Bueno, el gobernante, no sabemos qué es, ¿sí? Y su nombre se lee a través de estos 2 glifos, que es Ishbapak, Uli. ¿Qué quiere decir? La primera sembradora, formadora o constructora. El análisis de estas estructuras también mencionan que esta señora estuvo en la ciudad en el 649 hasta el 662. Entonces, muy posiblemente estuvo gobernando a la par del gobernante número 3 que nosotros acabamos de observar. Y veamos muy bien cada uno de sus glifos, cómo es que están representados. Pues bien, fíjense que en Etzna también se encontró este altar, se llama el altar número 1, este rojito que tenemos aquí en la parte izquierda. Es un magnífico retrato de esta mujer, es increíblemente bello, es pequeñito, tiene apenas unos 24 centímetros de diámetro, no llega ni a 20 centímetros de altura, y es tan increíble que aún conserva parte del polvo de cinabrio con que fue cubierto. Pero además de eso, este altar es bellísimo por la iconografía que nos representa. En realidad nos está hablando de una escena palaciega y si nosotros observamos, podemos ver la imagen de una mujer que está sentada sobre sus piernas. Si ustedes observan, aquí se ve como una partecita de su trono. Esta mujer está ricamente ataviada, tiene un collar, miren estas cuentas grandes, enormes, tiene un pectoral con una cabeza humana, también tiene unos brazaletes increíblemente grandes. En la parte de la cabeza, esta mujer tiene un tocado en donde sobresale una flor de lirio acuático y enfrente de la flor, si ustedes analizan un poquito, pues tiene un ave que muy posiblemente sea un colibrí por la forma en cómo está libando. Enfrente de esta mujer, ella viene acompañada de una enana que muy posiblemente es su cortesana. Y no era cualquier enana. Si ustedes observan, también tenía un rico collar con estas cuentas muy grandes, con estos brazaletes que acompañan sus manos y que para la cultura maya los enanos eran muy apreciados porque eran una parte de intermediarios con los dioses. Pues bien, no. Este altar, increíble, en la parte de los lados, contiene estos cartuchos jeroglíficos que nosotros observamos aquí, que son 7 para ser exactos. De hecho, aquí más o menos el tercero y el cuarto mencionan su nombre. Acuérdense que tiene en la carita de esta mujer. Y a grandes rasgos, estos cartuchos jeroglíficos dicen que este es el altar de la Señora Divina. Mencionan su nombre, la señora Ishbapak, y dice la Calomté, ¿ok? Y les he encerrado esa frase, Calomté, porque este fue un título que se utilizó durante el clásico y que fue un título que denotaba máxima jerarquía, jerarquía absoluta. Muy poquitas personas en el mundo maya, gobernantes, hablando de gobernantes, pudieron tener acceso a este título. Esta señora estuvo en el trono del 652 al 662 más o menos. Y lo que les mencionaba, posiblemente pudo haber tenido un gobierno compartido con el gobernante anterior, el gobernante 3 y ella. Entonces,
No sabemos aún si era algún familiar, si era su mamá, su madre, o si era su esposa, o quién era esta mujer para tener un cargo tan importante y que además solo ella ostenta este cargo. El gobernante anterior, a pesar de ser tan espectacular y tan increíble, no tiene este cargo de Calonte. Y bueno, es importante también recalcar que durante esa época, durante el periodo clásico tardío, Calakmul, que era este gran sitio con ambiciones expansionistas súper grandes, pues utilizaba una forma de hacer precisamente alianzas con otros pueblos. Una de ellas era enviar a mujeres, a princesas, a casarse como calidad de esposas, como calidad de gobernantes de los sitios, y en realidad lo que hacía era buscar alianzas políticas y militares. Entonces nosotros estamos hablando aquí que posiblemente pues fue un matrimonio político. Y bueno, hay muchos ejemplos de matrimonios políticos en el mundo maya. Tenemos el Perú, el de la Corona, a Yaxchilam, que fue una práctica que se hizo constantemente y que durante la época en que estaba gobernando Yucnome el Grande, pues se hizo. Yucnome el Grande está gobernando y estos dos personajes también suben al poder y ella ostenta este título de Calonte. Vamos a seguir. Muy bien, para romper un poquito con la parte arqueológica, les quería presentar estos dos especies de colibríes que encontramos en Etzna. Esas fotografías fueron tomadas allí, son muy recientes. El verdecito de la parte izquierda, que tiene la parte del cuellito como muy verde, es un colibrí yucateco, y el de la derecha, que tiene la parte un poco más blanca, es un colibrí garganta negra, una hembra de colibrí garganta negra. Y entonces vale la pena recalcar que, pues bueno, la imagen de estos animales hasta el día de hoy siguen estando en el sitio y es muy bonito poder asistir a un lugar sabiendo su historia y sabiendo también el contexto con la fauna, ¿no? Y bueno, resulta que esta mujer, Ishbapak, también, aparte de este altar jeroglífico número 1, también fue plasmada en la escalera jeroglífica, las que les mencionaba en un principio, y aquí tenemos lo que es posiblemente su glifo. Se observa una carita que tiene como una especie de cabello que baja de aquí y que se lee Pakab. Wow, creo que me salí de la presentación. Muy bien, aquí estamos de regreso. Y además de la mención en el altar portátil número 1, en la escalera jeroglífica, se hace una mención de esta mujer en la estela número 20. Si nosotros observamos la estela, se observa la imagen de una mujer, tiene un amplio pectoral, también cuenta con un tocado súper grande de plumas. Pero lo que vale la pena aquí son los glifos que les he encerrado en azul y que de este lado nosotros lo podemos ver. Están un poco destruidos, sin embargo, se puede como que apreciar un poquito. En realidad habla de una fecha de cuenta corta del año 657. Entonces vamos leyendo estos dos que dice Wapkib, Washak, Lahun, Yashkin, y este verbo que dice nahwa, que quiere decir se vistió o se adornó. Entonces, esta mujer, esta estela número 20, en realidad nos está hablando de una mujer que está sentada sobre un trono de 3 cabezas y que se adornó o se vistió en esta fecha, 657, para celebrar algo. Y en las partes inferiores podemos ver que se encuentran plasmados como que unas partes de su nombre. Recuerdan el anterior que acabamos de ver, que es como una carita que tiene el cabello de lado. Son las menciones que tiene esta mujer. Bueno, pues a raíz de los trabajos de Carlos Payán, también de Antonio Benavides y de muchísima literatura que investigadores han aportado, pues bueno, yo
yo consideré que esta historia de esta mujer no tenía que quedarse siempre en piedra y quedar ahí y quedar muda y no saberse nunca más, salvo algunos visitantes de Etzna. Entonces me di a la tarea de tratar de publicar una novela inspirada en esta mujer y bueno, gracias al proyecto PECDA del estado de Campeche, se pudo hacer la edición de este libro que apenas se acaba de lanzar el año pasado, en noviembre del año pasado, y que precisamente lo que trato de plasmar pues es a esta mujer, a Ishbapak, bajo el nombre de Ishkik, como una mujer guerrera que viene de la mano con este título de Calomté, con este título de jerarca que tiene todas las posibilidades políticas, económicas y militares, y en donde también trato de plasmar toda esta información que los investigadores han hecho y que es muy técnica, que es muy tediosa, a través, bueno, de iconografía. Si lo vemos, observamos a esta mujer, aparece el colibrí, aparece también el glifo emblema de Etzna, en la parte de atrás aparece este edificio de los 5 pisos, y crear una historia, crear literatura, salir un poco de la arqueología, de irnos a la epigrafía, para todo este conjunto, este cúmulo de conocimientos, crearlo precisamente en una novela de corte histórica. Es una novela corta, sin embargo está muy bien fundamentada y que yo creo que vale la pena compartirla, que no solamente se quede en Etzna, en piedra, en un altar portátil o en el museo, sino que al contrario llegue muchísimo a más personas y que a través de la literatura, a través de una historia un poco más suave, más sencilla, pues bueno, cualquier persona pueda acceder a este tipo de conocimientos y también de una figura femenina del mundo maya. Y bueno, este libro ha llegado a varias personas. Tengo el gusto aquí de compartirles con este par de exploradores contemporáneos que me caen súper bien y los admiro muchísimo, que es Eduardo González Arce y señor Estefan. Que bueno, tiene ya el libro y bueno, he tenido la oportunidad también de que cuando puedo atender a algunos visitantes que los llevamos a Etzna, que les contamos esa historia increíble y que muchas mujeres sobre todo se van encantadas y súper inspiradas de este papel que hace la mujer incluso en el mundo maya. Entonces ha sido la verdad un gusto poder compartir todo este tipo de experiencias y promover la lectura, la literatura y todos estos conocimientos arqueológicos y epigráficos a través de una forma un poco más amena. Y pues nada, yo espero que haya sido entendible, que les haya gustado y muchas gracias a todos los que se han tomado la molestia de estar hasta el final. Pues muchas gracias, Bere. Interesantísima tu presentación. Ya veo algunas preguntas por ahí. No sé si nos puedes ayudar, Daniel, con las preguntas, a ver si podemos responderlas. Pues felicidades, Bere. Comentarles también a todos los participantes que Bere también forma parte de la directiva de la Asociación de Guías de Turistas Payambe. Es nuestra vocal dentro del consejo directivo de la asociación, que no lo mencioné en un principio. Pues felicitaciones, Bere. Muchas gracias. Pues darle las gracias por esta presentación. También a Wilber, el apoyo que nos dio para hacer el banner. Y a Daniel, que está en la parte técnica. También vamos a felicitarlo y a darle las gracias por su colaboración. Ya Rosalba, tanto Rosalba como Gabriel se despidieron, tuvieron que irse porque tenían clases de italiano. Le damos las gracias a las personas que nos acompañaron y pues estamos esperando sus preguntas. No sé, Daniel, ¿hay alguna pregunta por ahí? Pues la gran mayoría son puras felicitaciones. Te la llevaste de puras felicitaciones, Bere. No tenemos preguntas, creo que fue muy claro. De hecho, estuvo muy claro. Vamos a ver. Aquí tenemos una pregunta. Tere López nos dice, tiene una pregunta. Dice, a ver, Tere, ¿te esperamos? Dice,
A ver, Mario Mo dice, ¿dónde se consigue tu libro? Por el momento, bueno, puedo hacer envíos a las personas que están interesadas. Con mucho gusto nos ponemos ahorita, intercambiamos datos y puedo enviarle el libro. Ok, Adriana Lauret nos dice, ¿esta mujer pudo haber pertenecido al linaje Khan? Muy posiblemente, sobre todo por esta aparición del glifo Khan en Etzna, por el título de Calonté que ella tiene, y también Carlos Payá menciona que Stanley Guter le sugirió que posiblemente esta mujer pudo haber incluso sido hija de Yugnom el Grande por el nombre. Su madre se llamaba así, ella se llama así, entonces los mayas tenían como que a replicar de abuela a hija el nombre. Nada está comprobado, no sabemos, pero bueno, hay una posibilidad. Okay. Tere López nos dice, además de la tesis de Payán, ¿hay algún otro autor o investigador, arqueólogo, que haya mencionado al gobernante 4? No, fíjate que solamente Payán es el que ha hecho un artículo, bueno, o al menos que yo sepa, epigráfico de la ciudad, ¿sí? Sobre todo de la gobernante número 4. Sin embargo, se van uniendo puntos. Mencionaba yo a Carlos Payán, también a Antonio Benavides. Él en sus libros menciona a esta mujer y a este altar. Y pues bueno, a grandes rasgos también hay que, en mi caso, hacer todo un trabajo de investigación y llegar con Nikolai Gruber y llegar con otros investigadores para como ir a ampliar un poquito el caso. Ok, tenemos una mano levantada, Joaquín, que es de Alfredo Iglesias. Y Rosario Lainez dice, con relación a los puntos estratégicos de la soberanía de Calakmul, ¿Etzna pudo ser un centro neutral para alianzas en lugar de una alianza? No entendí mucho. ¿Centro neutral para alianzas? En lugar de que sea una alianza. Me imagino que está diciendo si fue un centro neutral en lugar de un aliado de Calakmul. Bueno, está un poco difícil decir si fue un centro neutral. Sin embargo, en el periodo clásico tardío, la mayoría de las ciudades tendían a hacer este tipo de alianzas, sobre todo por este poder político, por la cuestión territorial, por la cuestión de protección y también las cuestiones comerciales. Entonces, un poco neutral yo no lo creo, también por por estas apariciones que estábamos platicando. Ok, muchas gracias, Bere. Joaquín, tenemos dos manos levantadas, Alfredo Iglesias y David. ¿Le puedes dar permiso? Claro. Igual, no sé si quieras, igual que leemos después de estas dos preguntas, el micrófono a la maestra Rosario. Claro que no me jale mucho la oreja. No, igual sería interesante su punto de vista, digo, claro, después de que hemos estado en las conferencias y con toda esa maestría con la que nos habla, sería muy interesante. Vamos a darle entonces permiso para el micrófono a Alfredo, primero. Ahí va el permiso, Alfredo. Ok, adelante, Alfredo. Gracias, muy amable. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Alfredo. Adelante. Antes que nada, felicidades. La verdad es que un gran trabajo, muy interesante. Y bueno, pedí el micrófono porque me gustaría ser muy explícito en esta pregunta. En Etzna vemos que pues, los mayas eran muy buenos en el tema hidráulico, con estos chultunes, ¿no? Que para el acceso del agua. Y se ha comentado mucho también este tema de pues la migración del mundo maya por la falta o el abandono de las grandes ciudades mayas por la falta de agua. Incluso se ha comentado también que puede ser por el tema de la falta de creencias hacia la gobernanza, y ahora hasta se habla de que pueden ser enfermedades. ¿Cuál sería su
opinión y también para la maestra Rosario, si son tan amables. ¿De por qué fue abandonada la ciudad? ¿Sí entendí bien? ¿Podría puntualizar la pregunta, compañero, por favor? Sí, básicamente, porque bueno, dentro de algunas teorías se dice mucho que es por el tema de las sequías, pero en Etzna está comprobado de que a pesar de que no hay agua, pues con estos sultanes tienen acceso al agua. Entonces, si realmente ustedes consideran que el tema de la sequía fue un tema de migratorio, ¿no? ¿Por qué se mueven de esta parte de las tierras bajas hacia la península de Yucatán? Claro. Bueno, yo creo que en realidad fue una serie de diversos factores. La cuestión política fue cambiando, no es lo mismo la cuestión política en el periodo clásico, por ejemplo, al periodo posclásico, y yo considero que posiblemente por eso se fueron haciendo este tipo de cambios en las ciudades. También no siempre estuvo la misma persona, la misma gente en la ciudad. Entonces, al llegar nuevos grupos, muy posiblemente llegaron los Itzáes a Etzna, pues bueno, llegan con otro tipo de creencias, entonces todo va cambiando. Posiblemente por eso hasta llegar hasta su abandono. Sí, aparte la ciudad de Etzna, creo, o sea, que no fue abandonada al final del periodo clásico. La ocupación del sitio prácticamente hasta la llegada de los españoles. Es una de las ciudades que tiene una ocupación casi continua desde el preclásico hasta el posclásico, la ciudad maya de Etzna. En la ciudad maya se encuentran chultunes y aparte todo este sistema de drenaje, recientemente lo vimos, hace unos días, a principios del mes nos tocó la tormenta Cristóbal, que fueron 5 días de lluvias y estamos en una zona de huracanes. Entonces, en algunas épocas o algunos años, pues la abundancia de lluvias impacta en lo que es la vida cotidiana de todos los habitantes. Lo estamos viendo ahora en el estado de Campeche, que hay grandes zonas inundadas. Entonces, ellos también hicieron todo este sistema de conducción de agua para evitar esas inundaciones. Y también otra característica de la ciudad es que construyen sobre plataformas. Prácticamente no hay edificios a ras de piso, sino la plataforma de los cuchillos está sobre una plataforma, y esto habla de que también probablemente sea por esos acontecimientos no muy seguidos, pero que sí se daban en el transcurso del tiempo. Doctora Rosario, no sé si pueda apoyarnos puede activar su micrófono cuando usted guste, doctora, ¿eh? Ok. Bueno, pues buenas noches. Bere, una felicitación. A partir de todos los datos epigráficos, hiciste una recreación muy bonita de toda la historia de esta mujer y del gobernante anterior. Te felicito. Bueno, sí, complementando un poco lo que se ha mencionado, lo que preguntaba el compañero sobre que si fuera de las causas del colapso maya. Bueno, fueron varios factores. Uno fue la sequía, pero como bien lo dice Joaquín, o sea, Etzna es un asentamiento que tiene una ocupación muy tardía. Originalmente, nosotros los arqueólogos asociábamos Etzna en una ocupación muy tardía, ya muy cercana al posclásico. Pero a través de todos los trabajos arqueológicos, pues nos dimos cuenta que Etzna tiene una ocupación muy, muy larga desde el preclásico hasta el posclásico. Entonces, ahí no fue una de las ciudades que se hubieran abandonado en el famoso colapso maya, como sucedió, por ejemplo, en el Petén Central, en ciudades, en un lugar en donde estaba, por ejemplo, Tikal, Calakmul, que ahí sí hay un abandono, se aprecia un abandono de esas ciudades, pero no fue el caso de Etzna. También quiero comentar que, bueno, hay que recordar que la dinastía Kan se traslada de Tsibanché
a Calakmul, más o menos las fechas en las que se dio ese cambio de la residencia de la dinastía Kan es en el 636, o sea, son pocos años antes de las fechas que nos menciona Bere, que están registradas en las estelas. Entonces, pues de que fue una de las estrategias para acrecentar todo ese poder político de Calakmul, pues definitivamente. Involucró Etzna a través en este caso puede ser alianzas matrimoniales, de tener un aliado más para que Calakmul creciera su poder, sabiendo que también Tikal era otra ciudad en la que pues existía mucha rivalidad, porque también Tikal fue una potencia muy importante durante el periodo clásico. Puede también haber, con las preguntas que han hecho, posiblemente podría haber alguna relación de que esta mujer sea de Calakmul. Ya lo mencionaste, Bere, de que podría ser la mamá, ¿no? O algo relacionado con el gobernante. Podría ser, pero bueno, pues hasta ahorita, por lo que Carlos Payán ha encontrado de datos epigráficos, pues lo único que se sabe es que toma el poder, ahí estaba gente de Calakmul. Eso nos habla de que quizás, bueno, en ese momento era un aliado de Calakmul, y por eso Calakmul tenía que estar presente en el momento de que toman el poder algunos gobernantes. De que sea de Calakmul esta mujer, pues ahí sí no, no, a lo mejor más adelante aparece más información. La arqueología es una disciplina en la que día a día, con todos nuestros trabajos, los trabajos que realizamos los arqueólogos, pues se va modificando todo el conocimiento. Como les mencionaba yo, cuando tuve la oportunidad de trabajar Etzna con Antonio Benavides, pues el análisis de materiales que realicé, desde ahí nos dio otra perspectiva de la continuidad y de la larga ocupación del asentamiento. Años después, toda la información que ha dado la epigrafía, pues se sigue dando información, y si se siguen los trabajos, pues van a cambiar, las aportaciones van a ser cada vez más, y quizás en un futuro podría descubrirse más monumentos que nos pudieran dar a lo mejor más información de esta mujer gobernante, o quizás nos da la sorpresa Etzna de que hay más mujeres gobernantes, o que nos dé más información sobre la vida de esta mujer gobernante. Como bien lo dices, ese título de Calomté, pues no cualquiera, o sea, definitivamente no cualquiera lo poseía, y pues está registrado en los monumentos. Entonces eso es muy importante, y eso pues ha cambiado también toda la visión que se tenía sobre Etzna. El que su glifo, ahora ya detectado y registrado por Carlos Payán, se haya encontrado en otros sitios también de gran importancia, pues no descarta nada la idea de que pudo haber sido una capital regional. Etzna es un sitio que también tiene presente muchos estilos arquitectónicos. Entonces eso nos habla también de una gran diversidad, de un movimiento constante de gente. Entonces bien pudiera haber sido una de las capitales regionales, a la par de otras como Tikal, como Palenque, como Calakmul, como Copán, posiblemente también. Y bueno, respecto a lo del sistema hidráulico, pues es una maravilla. O sea, los mayas, mis respetos, y yo siempre trato de destacarlo y resaltar esto en mis clases con mis alumnos, de todo ese conocimiento que tenían de la ingeniería hidráulica. Etzna es un ejemplo de otros que existen. Calakmul tiene su propio sistema hidráulico. Oxpemul tiene también un sistema hidráulico bastante complejo. Entonces, ahí saber el conocimiento que tenían para manejar el agua,
En este caso, el sistema hidráulico, bueno, fue construido también ahí en Etzna para evitar inundaciones, porque como está construido, está sentado sobre un valle, pues existían muchas inundaciones. Entonces, ese sistema hidráulico ayudó también a que el agua saliera por otros lugares para no inundar el valle donde estaba sentado el sitio, pero también cumplió funciones, pues, para agricultura y otras actividades, como sucedió con otros asentamientos. Entonces, es muy importante también el conocimiento que tuvieron en la construcción de canales, de diques, de aguadas, y saber exactamente cómo fluye el agua para que no lograra inundar. Bueno, en el caso de Desna, lograr mantener el asentamiento sin inundaciones. Y bueno, ahí también el Valle de Desna es muy fértil para la agricultura y muchos cultivos, y estos mayas de Desna los supieron aprovechar también bastante bien. Pues y creo que esos serían todos mis comentarios. Y bueno, esperemos que pronto podamos reanudar actividades para presentar ese hermoso libro, Bere. Está pendiente la presentación, y también esperemos que los que están aquí en Campeche pues puedan asistir a la presentación. Así es, Muchas doctora. gracias. Gracias por su aportación. Muchas gracias, doctora, por su aportación. Bueno. Se nos fue el otro que tenía preguntas. Así que ya con eso ya se salió. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues damos por concluida esta conferencia. Nuevamente darle las gracias a Bere por su trabajo, su minucioso trabajo de la presentación, epigráfico, toda la integración de los conocimientos epigráficos históricos para dar su charla. A Daniel en los servicios técnicos, ya no está presente ni Rosalba ni Gabriel también, y a todos los que nos acompañaron en esta presentación, darles las gracias. Y para los que llegaron tarde, pues mañana se va a publicar en la página de la asociación la ponencia completa, para el que quiera escucharlo, el que quiera repetir y checar la información que se dio el día de hoy, pues ahí va a estar dentro de la página de la Asociación de Guías Payambé. Pues sin más, pues nos despedimos y le damos las gracias nuevamente a todos por su presencia, por su participación, y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Ahí les vamos a compartir los temas de la próxima semana, van a estar muy interesantes. Ok. Gracias a todos. Gracias, maestra, doctora. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.